Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio que estoy muy feliz de poder presentar este tema porque puede transformar nuestras vidas. Grandes cambios, grandes resultados. ¿Y quién no quiere grandes resultados? Todos necesitamos y deseamos tener grandes resultados. La buena noticia es que tú puedes tener grandes resultados. La Biblia nos enseña y nos da múltiples ejemplos de cómo cuando nosotros hacemos grandes cambios con la ayuda de Dios, vamos a tener grandes resultados. Así es, doctor, siempre con la ayuda de Dios y tener ese corazón dispuesto. Hay una historia que me asombra muchísimo, que lo admiro demasiado, que es la historia de Saúl de Tarso, porque cómo a pesar de que él perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, cómo Dios pudo utilizarlo como gran instrumento. Definitivamente. Es un caso peculiar, muy interesante, de cual podemos aprender. Cuando yo leo la historia de Saulo de Tarso, digo, si Dios pudo transformar a Saulo, yo creo que me puede transformar a mí. La verdad es que nos damos cuenta de que una persona que parecía no tener ningún interés, Ninguno. ¿sí?, pero tenía la gracia de Dios, tuvo el interés de Dios. Y cuando Dios está interesado en tu llamado, cuando Dios quiere hacer algo grande contigo y Dios quiere bendecirte, entonces Dios hace lo que sea necesario, como en este caso, tumbarlo del caballo en contra de su voluntad o sin avisarle, para poder entonces ponerle en una situación de ciego en la que tuviera la humildad y la disposición para hacer un cambio en su vida. Increíble. Increíble. Y tenemos varios casos. Pudiéramos hablar del caso de Moisés también, ¿no? Así es. Moisés, imagínate, Moisés viene de un entorno bastante conflictivo, se convierte en asesino de aquel hombre que abusaba de su gente, huye, después está cuidando ovejas, pero tiene un encuentro con Dios por medio de la zarza, ¿no? De la zarza ¿Y qué ardiente. sucede después? La zarza ardiente. ¿Qué sucede después? Mm. Obviamente la zarza ardiente hoy representa el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios, que tiene el poder transformador y te puede llevar de estar escondido por haber sido un asesino a convertirte en un gran líder con mucho poder, mucha autoridad y mucho éxito también. Increíble, ¿verdad? Cómo llevó a su pueblo después de ser esclavos a la libertad. Y eran más de 5 millones, ¿verdad, Así doctor? es. Se dice que eran más de 5 millones y debe ser un liderazgo bastante fuerte, pero liderazgo siempre que está apoyado, ¿sí?, y está basado en Dios, siempre funciona. Amén. Tenemos Así otro es. caso, tenemos el caso de José, un caso bastante conocido por nosotros, ¿no? Una situación también bastante incómoda, bastante difícil, del abuso, La traición. la traición, el engaño de sus hermanos y todo esto. Sin embargo, a través de ese proceso de 14 años, algo así, En la cárcel. Dios utiliza la situación para hacer un cambio profundo en él. Así es, y le da ese regalo, la gracia de interpretar los sueños, que gracias a todo eso lo lleva a ser la mano derecha del gran faraón, ¿cierto? Entonces imagínate, de andar huyendo, de estar en la cárcel, hacer la mano derecha, tener poder y autoridad de decisión sobre todo el pueblo. Y entonces se convierte, fíjate, de haber sido el engañado por sus hijos a ser el bendecidor, de sus hermanos, a ser el bendecidor de sus hermanos. De sus hermanos. Y los perdonó. Bueno, eso es interesante. Increíble. Después de tener poder y autoridad y lograr tener la capacidad perdonadora, en realidad ese es un cambio que solamente Dios puede hacer. Un cambio radical que solo Dios puede hacer, exactamente, doctor. Y esta otra historia que me encanta, el de la reina Esther. Sí, eso es ya cambios por decisión propia, ¿no? Así interesantes. Ese es otro caso muy interesante. La joven judía, la joven que llegó a ser reina de Persia, ¿verdad? Cómo ella arriesga su vida porque no podía acercarse al rey sin ser convocada, y de todas maneras pide a su pueblo que ayunen todos juntos para después ir hacia el rey y luchar, y lo logró, salvar a su pueblo. Intercede por ellos y por razón de su decisión, ¿sí?, el cambio que produjo una bendición. Amén. Nos damos cuenta entonces a través de toda la Biblia que cada vez que hacemos un cambio bíblico, o sea, un cambio de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre sucederá algo bueno. Amén. Tenemos el caso de Nehemías, otro caso bastante interesante, ¿no? A pesar de acercarse al rey en contra del edicto que existía de muerte, nos damos cuenta también que
por su liderazgo, o sea, el cambio que él lleva, y su liderazgo lo lleva a ser el constructor, ¿sí?, del muro. Y esto obviamente es una bendición hasta ahorita para el pueblo de Israel. Nos damos cuenta, otra vez, comprobamos otra vez que cada vez que permitimos que Dios haga un cambio en nosotros, habrá una bendición como resultado. Amén, así es. Y también está el caso, doctor, de la mujer del flujo de sangre. ¿Cierto? Que ella tuvo, pues, visitó a muchos doctores, tuvo ese problema por años. Así es. Y ella sabía que si tocaba el manto de Jesús, ella sería sanada. Imagínense la fe. La fe puesta en acción. Así es. Porque entonces se dice que iba Jesús caminando por la calle. Sí. Y había una multitud detrás de él, pero ella se abre paso. Sí, ella se abre paso entre la multitud sin importar lo que la gente diga, sin importar las críticas, sin importar absolutamente nada. Ella quería tocar el borde del manto de Jesús, ¿sí? Y la Biblia nos dice, y virtud salió de él y ella sanó. En otras palabras, cuando nosotros tocamos el borde. Ahora, Jesús no está físicamente caminando hoy por nuestras calles, pero ¿qué significa tocar el borde del manto del vestido de Jesús? Hoy tocar el borde, ¿sí?, es la comunión, ¿sí? Tocar el borde es esos momentos en el que tú meditas y haces oración y tienes comunión con Dios. Estás tocando el borde del vestido de Jesús. Así es. Y entonces también puedes recibir un milagro. Amén. Como ella recibió el milagro. Amén. Solamente tenemos que tener nosotros esa acción y tener ese corazón abierto, ¿verdad? Regalarle al Señor Jesús nuestra voluntad. Grandes cambios, grandes bendiciones. Tú también puedes recibir un cambio. Tú también puedes recibir una bendición en cualquiera de las áreas. Puede ser en la salud física, como nos habla en el libro de Corintios 6:19. En el área de la salud, tú puedes sanar en el momento que tú decides creer, depositar tu confianza en Dios. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Definitivamente, y Dios quiere que esté bien. Que esté bien. En el cambio de la salud mental también o emocional, podemos tener cambios, pasar de la desesperación y la angustia y la ansiedad a la paz, la confianza y la fe. Y cuando nosotros hacemos eso, automáticamente cambiamos radicalmente nuestra condición de vida. Estamos en paz con nosotros mismos, estamos en paz con los demás. Y entonces automáticamente realizamos relaciones de armonía con las demás personas. Y yo creo que, doctor, sería muy importante que nosotros podamos hacer todas las mañanas, los invitamos a escribir 5 cosas por las cuales tú tienes gratitud. Wow. Porque inmediatamente pones tu corazón y tus pensamientos en esa armonía con Dios. Y dijo alguien, cuando tú escribes, ¿sí?, pensamientos de gratitud, te predispones para recibir un milagro. Amén. Y eso es una realidad. Dios así trabaja. Dios bendice a aquellos que agradecen todo lo que Él hace. Así es, doctor. Y también dice acá, relaciones interpersonales. Wow, sí. La importancia de tener una buena comunicación, tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Sí. Como dice en Efesios 4:32. Dice ser benignos unos con otros. Ser benigno es tener buena intención, buena voluntad y hacer buenos hechos o buenas obras para con los demás. Así es. Y otro que me encanta es el desarrollo espiritual. Definitivamente. Importante es luchar todos los días, no importa los minutos, las horas, sino que tú tengas esa conciencia de buscar al Señor en todo lo que tú hagas. Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. En otras palabras, enfócate en Dios, acércate a Dios y Él se encargará de todas las demás cosas que te pudieran preocupar. Y también está la parte de las finanzas personales. Definitivamente las finanzas también son importantes para Dios, no porque Él necesite dinero, porque quiere bendecir tu vida también, quiere multiplicarte. Y por eso nos enseña a dar, nos enseña a sembrar, no para recibir, sino para poder tener algo que multiplicar. Amén. Y bendecir tu vida. Así es. ¿Y qué le parece, doctor, si hacemos una breve oración? ¿Seguro? Pidiéndole a Dios que nos dé ese cambio, también esas ganas, ese deseo ardiente de poder hacer las cosas como a Él le agrada. Vamos a invitar a cerrar los ojitos y a pedirle. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesucristo venimos a tu presencia, Señor, para que nos des la valentía de estos grandes hombres, que nosotros también podamos ser como tú, Jesús, que nos des la fuerza, la misericordia, para no tenerle miedo al cambio, para saber que solo nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos, para que así a otras personas podemos inspirar de todo lo que tú has hecho, Señor.
Que toda la gloria y honra sea para ti. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que le haya gustado este programa, que lo comparta con alguien, póngale like y asegúrese que bendice a alguna persona. No deje que este programa se quede solamente con usted, sino que aquellos a quienes usted ama, demuestres el amor compartiendo este programa. Tenemos muchos más. Síganos en la playlist.